Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Y bueno, pues vamos a disponer nuestro corazón para la palabra que el Señor tiene el día de hoy para nosotros. Y hoy tenemos un tema que se llama Vive Cristo en mí. ¿Cómo se llama? Vive Cristo en mí. Entonces yo te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia en el libro de Gálatas capítulo número 2, versículo número 20. Gálatas 2, 20. Y si ya lo tienes, me dices amén, por favor. Muy bien. Dice la Biblia entonces ahí en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Más que dice ahí? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. La palabra de Dios nos habla por medio del apóstol Pablo. Y sabes, este libro es un desafío a una vida radicalmente diferente en Cristo. Es un reto, hermano. Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, es que nosotros fuimos muertos al pecado y juntamente con Él resucitamos a una nueva vida en Cristo. Y también nos hizo libres por medio de ese sacrificio a la esclavitud de las obras de la carne. Y sabes, la Biblia más adelante en Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este texto nos muestra la necesidad de una reforma, de una profunda reforma en el corazón del hombre. Pero no podemos entender esta revelación sin entender el significado tan profundo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una revelación impresionante, hermano, porque esa revelación va a venir cuando comprendamos el significado tan profundo que representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y la resurrección. Y sabes, nosotros por medio de esa muerte tuvimos la bendición de tener una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y para entender esto quiero hablarte acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo venció la muerte, resucitando al tercer día. Eso quiere decir que es un gran beneficio para nuestra vida y una gran bendición, porque el día en que tú y yo muramos, sabemos a dónde vamos a ir. Vamos a ir a la gloria bendita de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Tú y yo cuando muramos vamos a ir a la gloria de Dios. Simplemente vamos a cambiar de domicilio porque vamos a morar en las regiones celestiales. Vamos a ver el sol de justicia en nuestra vida. Y eso es algo hermoso. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos dio paz con Dios, nos dio libertad, nos dio
la gran bendición, hermano, de restaurar nuestra vida. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz fue clavada la enfermedad, porque Él murió por nuestras enfermedades. Y eso es algo impresionante en nuestras vidas. Y son muchos los beneficios que nos da la presencia, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos es entrar a la presencia de Dios. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él nos dio acceso a la presencia de Dios. Impresionante, porque ahora tú y yo podemos tener comunión con el Padre. Qué impresionante. Y sabes, es importantísimo que tú y yo podamos entender que estos beneficios son hermosos para nuestra vida. Yo no sé cuántos de los que están aquí, pero yo los he disfrutado, los he tenido en mi vida. Todos estos beneficios, todas estas cosas tan buenas que nos da el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos revela un desafío para tu vida y para la mía. Y ese desafío es otra razón que es al igual de importante que las que te acabo de mencionar, por las cuales Jesucristo murió en una cruz. Y es que Él murió para vencer el mayor enemigo del hombre, que es su carne. Jesucristo murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos tener la posibilidad, para que entendamos que es posible, que se logra hacer morir las obras de la carne. Y para entrar en un contexto de lleno a lo que voy a hablar, la carne significa, hermano, pleitos, iras, celos, contiendas, borracheras, adulterios, fornicaciones, gritos, maledicencia, ¿sí? Significa orgullo, soberbia, egoísmo. Significa, hermano, una serie de pecados, de cosas que nos traen tantos conflictos a la vida, hermano. Él murió para que nosotros, no es una utopía, no es algo imposible. Él lo dejó escrito en su palabra. Juntamente con Cristo, yo fui a esa cruz. Y en el momento en el que yo creí en ese sacrificio, entonces, como soy de Cristo, mis pasiones, mis deseos, mi carne también están juntamente crucificadas con Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. ¿Estás conmigo, hermano? Sí. Esto es algo importantísimo porque es muy revelador para nuestra vida. Esto quiere decir que no solamente debo de poner mi fe y mi amor por Dios en los beneficios que me da el sacrificio de Jesús a mi vida. Sí, es decir, si Dios me sana, soy de Cristo. Dios me da bendición, soy de Cristo. Dios restaura a mi familia, soy de Cristo. Dios me da prosperidad, soy de Cristo. Es correcto, es bueno, es una bendición, porque para eso murió nuestro Señor. Sin embargo, la vida no es solamente eso, hermano. Hay otra cara, hay otra forma en la que debemos de entender la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es no solamente en lo que trae sus beneficios, sino lo que hace en mí. Y lo que hace en mí es transformar mi vida. Es decir, no solamente debo de entender que el sacrificio de Jesús me bendice, sino que también me transforma. ¿Me qué, hermano? Me transforma el sacrificio del Señor Jesucristo en mi vida. Y por eso es que nosotros creemos y decimos: ya no soy yo, ya no vivo más yo, sino Cristo ahora vive en mí. Y eso es algo majestuoso, eso es algo muy profundo. Y le quisiera pedir a mi hermano Abraham si me puede ayudar con el teclado, por favor. Es algo impresionante, hermano, que nosotros el día de hoy debemos de pedirle al Señor que nos revele esta palabra para nuestras vidas. Porque muchas veces debemos de entender que
Dios, sí, es verdad, Dios restaura vidas, Dios restaura matrimonios que estaban destruidos. Cristo los restaura. Familias que estaban totalmente desintegradas, Cristo las restaura. Sí, hombres, mujeres que estaban en drogadicción, en alcoholismo, en vicios, en inmoralidad, en lujuria, Cristo transforma vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Y eso fue por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Sí, Cristo transforma vidas, hermano. Sí, pero hay algo muy importante en nuestro corazón, que Cristo lo hace a través de un milagro, y ese milagro es cuando tú y yo morimos a la carne. Si tú y yo morimos a la carne, entonces vamos a ver una transformación tremenda en nuestras vidas. No hay amor sin sacrificio, hermano. No hay amor sin sacrificio. Tengo que sacrificar mi carne para que suceda el milagro en mi vida de restauración, de transformación. No solamente es enfocar mi mirada en el milagro, no solamente es enfocar mi fe y mis sentidos en lo que Dios quiere para mi vida, sino en lo que yo tengo que hacer. Y este milagro sucede cuando tú y yo morimos a nuestra carne. Es que empiezan a suceder cosas profundamente grandes en nuestra vida, y este llamado que Dios nos está haciendo demanda de nosotros una madurez tremenda, hermano, que no es imposible. Una madurez en nuestro carácter, en nuestra madurez emocional como esposos, como padres, como familia, en que eduquemos nuestra voluntad sometiéndola a Cristo. Y es ahí donde vamos a ver milagros, hermano. Vamos a ver grandes proezas en nuestra vida. Cuando tú y yo comprendemos esto que el Señor nos está mostrando el día de hoy. Por favor, anota este punto número 1, que es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y me gustaría, por favor, que me acompañes ahí en tu Biblia, en Gálatas 2:20. Vamos a leer este punto que acabamos de anotar, y dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabes? Nuestra vida se debe de centrar en Jesucristo. Y dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esto? Que he sido muerto al pecado y ahora vivo para Dios. No es fácil, hermano. No es fácil. No es fácil. Se requiere de una voluntad que solamente puede llevarse a cabo por medio del poder que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y una manera perfecta de entender también esto, de ya estoy juntamente crucificado con Cristo, es entender que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Es entender que la humanidad pecó, pero que Cristo cargó en sí el pecado de la humanidad. Él pagó por mis transgresiones, Él pagó por mis pecados, por mis ofensas. Él pagó por lo que hizo mi carne, por todas esas ese pasado oscuro, esas cosas tan horribles que quizá hicimos. Él pagó con su muerte ahí en la cruz del Calvario. Él dio su vida por mí, sacrificó todo de sí por la humanidad para darnos esta oportunidad de traer el reino de los cielos aquí a la tierra,
porque Él pronto va a venir, hermano, y no va a destruir todo, simplemente lo va a transformar y va a establecer su reino de justicia aquí en la tierra. Y Él nos está preparando para eso, está formando carácter, está formando corazones. Sin embargo, estamos llenos de carne, y cuando entendemos que no soy una persona que habita sola en esta tierra, sino que hay personas que me rodean, que son mi prójimo, cuando comprendo que Jesús cargó por mis pecados, por mi maldad, por mi humanidad, por mis errores, por mis fallas, es razón suficiente para yo también hacer morir la carne y bendecir a mi prójimo, bendecir a la persona que está a mi lado. Es razón suficiente para entender que yo no soy nadie para juzgar, para criticar, sino más bien para amar, haciéndolo por medio de un sacrificio, para que entonces se produzca el amor en mí. Y ese sacrificio es morir a mi egoísmo, es morir a mí, morir a mi carne. Y eso es algo que no es fácil, pero Jesucristo nos dio ejemplo, hermano, para que podamos hacer las obras que Él hizo aquí en la tierra. Ejemplo nos dio, manso y humilde, murió en una cruz callado y solamente levantó su voz para clamar por su Padre, para entregar el Espíritu. Y fue algo que nos transformó. Y sabes, cuando estoy con Cristo crucificado, esto no quiere decir que sea un evento solamente, no quiere decir que sea un lugar donde yo tomé esa decisión. No, hermano, este es un estado continuo de decirle a la carne no y al Espíritu sí. Es un estado continuo en el que tú y yo debemos de decidir en nuestro corazón renunciar a las obras de la carne y permanecer en las obras del Espíritu. No es fácil. Y eso nos hace entender una vez más que no debo de enfocar mi vida solamente en los beneficios que me trae la cruz, sino también en lo que hace la cruz en mi vida. Lo que hace es ese efecto transformador en mi corazón, para que yo pueda entender que Cristo, por medio de su muerte en la cruz, me dio la posibilidad, me dio la capacidad, me dio la decisión de hacer morir las obras de la carne, juntamente con Él, hermano, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Es una decisión diaria. Es una decisión diaria. El amor no es las maripositas aquí arriba, hermanos, ni los cosquillas aquí en el estómago, sobre todo en el matrimonio, en la familia. A eso se le llama enamoramiento, y si mucho bien nos va, dura 2 años. El verdadero amor es morir a mí por el bienestar de la otra persona. Eso es amor. Eso es amor. Cuando yo estoy dispuesto a sacrificar mi carne, mi orgullo, mi egoísmo por el beneficio de la otra persona. Eso es el verdadero amor. Y Jesucristo nos lo enseñó en la cruz, sacrificándose por nosotros, no buscando un beneficio personal, sino entregándose por amor a nosotros. Me gustaría que anotaras este punto número 2, y es: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Acompáñame ahí en tu Biblia, por favor. Y dice ahí en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Me ayudas a leerlo? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y esto nos enseña, la palabra de Dios nos enseña algo desafiante, hermano, para nuestra fe, para nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo que nos enseña la palabra? Nos enseña a entender cuál es la manera más impresionante de que Cristo se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuál es la manera más impresionante en que nosotros podemos mostrar el amor de Cristo? ¿Cuál es la manera en la que se ve que Cristo realmente mora en mí? ¿Y sabes cuál es esa forma? Porque hay una batalla durísima. Una batalla durísima, porque muchas veces el enemigo no está afuera, está aquí en mi carne. Ahí está el enemigo. Y esa manera, esa batalla espiritual que debemos librar todos los días, humillando nuestra carne, es diciéndole no a los gritos, es diciéndole no a los insultos, porque muchas veces tenemos el corazón duro. Queremos lastimar, queremos ofender, queremos ser egoístas, queremos hablar por nuestra propia forma, queremos resolver las cosas a nuestra manera. Muchas veces somos aferrados y necios, y muchas veces somos obstinados, obstinadas, y se endurece nuestro corazón, nuestro semblante cambia por los aditivos que le metemos a la vida, por este mundo, por tantas cosas, hermano. Es que nosotros muchas veces, en lugar de callarnos, hablamos, y muchas veces cuando callamos, cuando podíamos hablar, es someter la carne. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces decimos cosas de las cuales nos vamos a arrepentir después. Eso es que Cristo vive en mí. Cuando yo reprendo mi egoísmo y mis gritos, cuando yo reprendo la ofensa, cuando yo reprendo la amargura, hermano, en mi vida, cuando mi carne quiere lujuria, quiere pecado, quiere drogarse, quiere hacer cosas inmorales, ahí es donde yo muestro que Cristo vive en mí. No solamente en que Cristo me sane, no solamente en que Cristo me restaure mi familia, no solamente en que Cristo me dé un trabajo, no solamente en que Cristo me haga este milagro. Está bien, hermano, pero debemos de entender que esto no puede suceder sin el proceso del sacrificio en nuestra propia vida, para que venga y se produzca un amor genuino y le mostremos a Dios que lo amamos realmente. ¿Y cómo lo puedo mostrar? Dejando de lastimar a las personas, dejando de humillar a la gente, dejando de transgredir, de ser violento, de ser una persona que quiere sacar tajada, de ser una persona que quiere ser egoísta. ¿A quién vamos a lastimar? A nuestras esposas, a tu esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos de la iglesia, a las personas de tu trabajo. Ahí es donde nosotros realmente mostramos que Cristo vive en mí. Cuando tú y yo podemos dejar de lastimar a las personas, cuando tú y yo podemos dejar de maltratar a nuestra esposa, ahí es donde se van a producir cambios impresionantes. Ahí en esa machaca de la carne, hermano, cuando se aplasta, como Jesucristo fue crucificado, fue machacado, fue lacerado, cuando nosotros crucificamos nuestra carne, ahí es donde va a brotar un fruto impresionante de amor, donde vamos a ver milagros, donde vamos a ver un matrimonio restaurado. No sabes cuántas crisis de matrimonio, no sabes cómo podemos erradicar una pandemia de divorcios, de pleitos en la familia, cuando aprendemos a someter la carne, hermano, cuando aprendemos como esposos a cerrar la boca, cuando aprendemos como esposas, las que son esposas, a reprender las palabras, a dar respeto, a dar una gran muestra de amor, cuando callamos, cuando no ofendemos, hermano. Cuando hacemos esto, estamos
viendo la belleza de la cruz de Jesucristo. ¿Cuál es la belleza de la cruz de Jesucristo? En que Él lo hizo por amor, hermano. Él lo hizo por amor. Él sacrificó su vida por amor. Y eso para mí es suficiente para mostrar este mismo amor a mi prójimo. Porque muchas veces la carne quiere polarizar. No te dejes, no hagas esto, lo otro. Pero creo que muchos de nosotros hemos entendido que los pleitos, los gritos, no nos lleva a nada. Y mucho menos los pecados. La lujuria, el adulterio, la fornicación no nos lleva a nada, hermano. Pero cuando tú y yo entendemos esta revelación de la palabra, lo que también significa el sacrificio de Cristo en mi vida, el profundo conocimiento de entender que su sacrificio también me enseña a morir a mi carne, a educar mi voluntad, a decirle no. Esta vez no, diablo, no nos vas a dividir, no nos vas a destruir. Cuando entendemos esto, hermano, podemos ver milagros en la familia, podemos ver milagros en nuestras relaciones, podemos ver cosas asombrosas. Porque ¿de qué sirve si yo canto? ¿De qué sirve si yo sirvo? ¿De qué sirve si yo echo fuera a todos los demonios? ¿De qué sirve si yo tengo un título? ¿De qué sirve si yo tengo un puesto? ¿De qué sirve si yo tengo un nombramiento? ¿De qué sirve si en mi casa soy de una forma y en otro lado soy de otra? ¿De qué sirve si no respetas a tu esposo? ¿De qué sirve si tratas horrible a tu esposa, hermano? ¿De qué sirve si insultas a tus hijos? ¿De qué sirve si sales y maldices a tu vecino? ¿De qué sirve si criticas a tu hermano de la iglesia? ¿De qué sirve? No sirve, hermano. Pero cuando tú y yo entendemos esto y hacemos morir las obras de la carne, entonces ya no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Si estás conmigo, Cristo hace milagros en nuestras vidas. Y lo podemos manifestar de esta manera. De esta manera. Sí, yo le doy gracias a la vida de mi pastor porque no me había visto yo de esta foto de este niño. Está impresionante porque así debe de ser nuestro corazón. Tenemos que mostrar el amor de Cristo. Te quiero poner unos ejemplos de cómo poner en la práctica esto, hermano. Cómo poner en la práctica esto. Un ejemplo de esto es pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Ser transparentes, puros, hermano. Que en nuestro corazón podamos humillar la carne y podamos decirle a esa persona: perdóname, perdóname por favor, porque te ofendí, te lastimé, te he tratado horrible este tiempo. Perdóname, por favor. Cuando tú y yo vamos con nuestro hermano y le decimos: perdóname, perdóname. Cuando un esposo va con su esposa y le dice: perdóname, perdóname. Queremos mostrar el poder y la unción de Dios, hermano. Queremos mostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos decir: perdóname, perdóname, gracias, perdóname. Muchas gracias, hermano. Perdóname. Cuando tú y yo vamos delante de esa persona y podemos hacer morir las obras de la carne. Y le decimos nosotros a nuestra propia carne: el diablo no nos va a dividir,
Aquí no va a haber división en esta casa. Aquí el diablo no nos va a separar. ¿Sabes cuántos matrimonios padecen por este simple punto, hermano? ¿Sabes cuántos matrimonios padecen por no parar la carne, por no cerrar la boca, por no cerrar las palabras, el egoísmo tan profundo y decir simplemente perdóname, me equivoqué, que renunciemos a nuestros títulos, nuestras formas de ser, a nuestro carácter? No, yo soy así duro y así me educaron y así yo voy a ser duro con todos. No, hermano, hasta nuestro semblante, hermano, hasta cuando servimos en la iglesia, hasta cuando estamos con las personas en el trabajo. ¿Sabes qué fácil y sencillo es pedir perdón? Perdóname, papá. Perdóname, mamá. Perdóname, hermano. Discúlpame, por favor. De veras, discúlpame. Si te ofendí, te pido por favor que me perdones. Pero muchas veces decimos, no, yo no voy a pedir perdón. No. Y esa es la carne, hermano. Esa es la carne. Reconociendo nuestros errores es otra forma en la que tú y yo podemos ser puros, transparentes. No soy perfecto. Reconocer que me equivoqué. Sí, yo fallé, discúlpame. Yo me equivoqué. Yo fui el del error. Yo fui la del error. Perdóname. Perdóname. Cuando es difícil, hermano. Es difícil porque tú dices, es que con esta persona no. Con esta persona me cuesta mucho trabajo. Ahí es el mayor desafío, hermano, en el que tú y yo podamos morir a nuestra carne, confesando nuestros pecados y no volver atrás. Es otro ejemplo en el que tú puedes ir delante de la presencia de Dios y reconocer tus pecados, reconocer que ese hábito, que ese pecado te está pudriendo el corazón, que nos está lastimando, que nos está, ese ego, esa codicia, esa lujuria, ese alcoholismo, esa drogadicción, nos está carcomiendo. Ir delante de la presencia de Dios, y si Dios lo pone en tu corazón, ir con una autoridad espiritual y decir, yo quiero reconocer esta falla, por favor ore por mí, ayúdeme, líder, ayúdame. Otro ejemplo es sujetándome a una autoridad espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me sujeto a una autoridad espiritual cuando entiendo que yo tengo un límite, yo tengo una autoridad, yo rindo cuentas. Eso es someter la carne, hermano. Si yo quiero ir o hacer o deshacer, yo tengo que ir con mi pastor y le tengo que decir, pastor, mire, sucede esto. Tengo que ir con mi líder y decirle, esto quiero hacerlo. No somos jinetes, no somos llaneros, solitarios. Vivimos en familia y tenemos que nosotros aprender a rendir cuentas, hermano, a saber que representamos el reino de Dios y que también es una gran responsabilidad. Eso es morir a la carne también. Vivir en armonía con los hermanos. Hay fricciones, hay roces que tú dices, ay, qué difícil, qué difícil. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y quizá hay alguien que diga, es que no se puede, amigo, no se puede. Claro que se puede. Jesucristo nos lo enseñó en la cruz del Calvario. Y por supuesto que se puede si hay una voluntad y un corazón que anhelan hacerlo, hermano. Claro que se puede si nosotros hacemos morir las obras de la carne.
cuando quito el orgullo, la soberbia de mi vida, cuando quito la arrogancia de mi vida, cuando trato de una manera a una persona y a otra de otra. ¿De qué me sirve si entra un gobernante por ahí y le hago halagos y elogios, y de este lado entra una persona humilde y con gran necesidad y la menosprecio y la rechazo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si trato mal al desprotegido y trato con reverencia al que tiene recursos, ¿de qué me sirve? Mi corazón debe de ser puro y transparente, y debo de tratar con la misma honra a las personas por igual, en cualquier ámbito de la vida. Por poner algunos ejemplos, porque hay muchos más, pero te quiero dar uno último. En una ocasión estaba una mujer muy enojada, muy enojada, y esa mujer estaba así porque había sido ofendida por una persona. Y entonces esa mujer dijo: ya basta, le voy a decir lo que se merece. Y había una voz en su interior que intentaba hablar con ella. Esa mujer decía: eso es injusto y nos vamos a defender. Y entonces esa voz empezó a decirle: ¿quieres que te enseñe cómo vencer esta situación? Y esa mujer luchaba en su interior, en su carne, y decía: no, esta vez no quiero, esta vez quiero mi forma, no la tuya, porque sabía que era Dios, el Espíritu Santo hablándole. Y una vez más esa voz le dijo: ¿quieres que te enseñe a vencer esta situación? Y esa mujer, después de un momento, se rindió y dijo: sí quiero, que no sea mi forma sino la tuya. Muero a mi forma y doy lugar a la tuya, Señor. Y entonces escuchó la voz del Señor que le decía: sube aquí a la cruz conmigo, muere a tu carne, ama en silencio, y vas a entender que el morir es ganar. Amén, hermano. Amén. Y sabes cuántas crisis en el matrimonio podemos evitar cuando entendemos esto, hermano. ¿Quieres que te enseñe cómo solucionar este problema en tu matrimonio? Esta discusión con tus hijos, esta diferencia entre hermanos, entre personas. Hay que morir a la carne. Hay que morir a la carne y llevar a cabo lo que nos manda el Señor. Y dice la palabra de Dios: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, han entendido, hemos entendido que su sacrificio en la cruz no solamente me bendice, sino también me transforma. Los que somos de Jesucristo hemos entendido que el sacrificio en la cruz del Calvario no solamente me sana, no solamente restaura mi familia, no solamente me rehace mi matrimonio, sino entiendo que el sacrificio del Señor Jesucristo también me permite, me capacita, me da la decisión de hacer morir las obras de la carne. Por eso dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Y esa es la manera en la que tú y yo podemos comprender que su muerte tiene un significado y una revelación hermosa a nuestra vida, y es aprender
a morir a la carne, hermano. No hay amor sin sacrificio, por favor. Tienes que saber que para que exista un amor puro en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tus relaciones, tiene que haber amor. Y el amor, más que los regalos y más que los cumplidos y más que muchas cosas que están bien, es aprender a morir en el tiempo de crisis a mi carne, hermano. Es aprender a someter mi carne y entregarle al Espíritu mis decisiones. Que el Señor Jesucristo nos pueda enseñar como niños y sepamos, hermano, que sí, Dios restaura familias, sí, Dios reconstruye matrimonios, sí, Dios rehace todas las cosas nuevas, pero esto no puede suceder si tú y yo no sacrificamos nuestra carne y dejamos que el Espíritu obre en nosotros. Vamos a ver así cambios impresionantes, hermano, en nuestra vida cuando callamos, cuando tenemos que callar, cuando bendecimos en lugar de maldecir. Y eso es que Cristo vive en mí. La cruz es el fin de la carne y el inicio de una nueva vida en Jesús, porque debemos de entender esto. Para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Jesucristo, hermano. Amén. Y esa es la revelación del Evangelio. Esa es la carta de amor que Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie y que oremos y le pidamos al Señor que Él nos ayude, nos enseñe a que nuestra carne pueda menguar a cero en nuestras vidas. Seas un adulto, seas un joven, vamos a pedirle al Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento y le dices al Señor: Padre bendito, hoy Padre, yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú sabes orar, hermano, yo sé que tú sabes orar. ¿Por qué no oras si tú sabes que hay algo en tu carne con lo que has batallado? Señor, ayúdame a hacer morir mi carne, Señor, en la relación, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi prójimo, con mi hermano, Señor. Ayúdame a hacer morir mi egoísmo, Señor. Ayúdame a que gobierne el Espíritu en mi vida y que la carne sea erradicada, Señor. Enséñame como un niño, Padre. Yo voy a aprender, Señor. Enséñame a hacerlo como un niño, Señor. Hoy en el nombre de Jesús clamamos para que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón, en cada vida, para que en cada vida, Señor, pueda haber transformaciones impresionantes, Señor, cuando nosotros no le damos lugar a la carne, cuando nosotros le damos lugar al Espíritu, podemos entender que en nuestra vida se quita la ofensa, se quita la decepción cuando ponemos la mirada en el hombre, cuando ponemos la mirada en las personas. Nuestra mirada debe de estar puesta en ti, Señor. Ayúdame a quitar la carne, ayúdame a quitar, Señor, el egoísmo, el desánimo, todo aquello que me esté causando, Señor, que entre en conflicto con otros. Ayúdame a amar a mi prójimo, Señor, como tú nos amaste a nosotros, Señor. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hoy oramos para que tu Espíritu Santo pueda traer una unción poderosa a este lugar y se manifieste en la voluntad de cada hombre y de cada mujer que estamos en este lugar, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a entender el verdadero amor, Señor, que es aquel que se sacrifica por la felicidad del otro, por la bendición del otro, Señor. Ayúdame a quitar, Señor, los gritos, los insultos, las maldiciones. Señor, ayúdame a quitar mi carácter, Señor, que lastima, que trae heridas a mi esposa, a mi esposo, a mis hermanos, a mi familia. Ayúdame a ser transformado, Señor, que cuando tú me llames, Señor, yo te pueda decir: Padre, tú sabes que di todo de mí, Señor, por seguir tus pasos. Tú sabes que me costó trabajo, pero pude morir, Señor. A mí pude descubrir la revelación del Evangelio, del gran amor del Hijo de Dios.
pude morir a mis beneficios, a mi carne, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que estás obrando en cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás haciendo cosas poderosas en nuestra vida, Señor, y no vamos a salir igual de este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no tomas tu lugar? En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo. Y le damos gloria a Dios por esto. Toma tu lugar y...